Vamos a darle, si quieres, Gabino, un par de minutitos más. Y ahorita déjame. Lo que ustedes me digan. Perfecto. Me falta todavía mucho. Oye, hay que limpiar todo este pedo. Yo tengo ahorita una conferencia y... Ahí está la silla, ahí es porque dice en blanco. Precisiones técnicas. Así es. Ahí te ando. Y ahí comenté la... ¿Subiste, Frin, la invitación de hoy a redes? Digo, a dar share. Ahí voy, ahorita que me desconecte de mi cámara después de presentarla, comparto. Voy. Sí, en el transcurso de la plática se puede ir subiendo gente, se puede ir montando. Así es. Aunque si puedes, yo le doy share. Y si quieres, 2 minutitos para no quitarles tiempo y... Cuando tú digas, Frina. Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y Martínez Arrieta Abogados tiene el placer de presentar hoy el webinar Problemáticas Jurídicas y Aspectos Generales de la NOM 051. El día de hoy nos acompaña para hablar de este tema el maestro Gabino Molina, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y cuenta con un máster en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente el maestro Molina se desempeña como subdirector jurídico y compliance de supermercados internacionales en H-E-B. Maestro, adelante. Gracias. Gracias a todos. Espero que se encuentren bien dentro de esta situación atípica de la contingencia que se nos ha prolongado más de lo deseado. Y bueno, en ese marco, en ese contexto, mis mejores deseos para que se encuentren bien. Gracias al Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta por la invitación. Y
bueno, vamos a platicar porque de esto consiste en mi participación, en platicar. Si bien los contenidos de la NOM, también algo que nos ha tocado vivir o experimentar en este ya largo transcurso, porque esta norma viene, no es nueva, ya tiene 10 años, data del 2010, los primeros proyectos, las primeras versiones, y ha ido evolucionando. Lo que es un hecho al día de hoy es que en estos 10 años se ha dificultado llegar a acuerdos, llegar a coincidencias entre la administración pública, algunas organizaciones de la sociedad civil y los privados, las empresas. Pero empecemos. Todo inicia con otro tipo de pandemia, la obesidad, sobre todo en México, la obesidad infantil. Y sale el Ejecutivo, el gobierno mexicano, a la búsqueda de experiencias en el extranjero. La primera experiencia que se tuvo fue la nacida en el Reino Unido, con las Daily Food Guides, que es por su nombre en inglés, la guía diaria de alimentación. Cabe mencionar que esta norma todavía adquiere más relevancia con el tema de la contingencia, porque hasta donde hemos leído, escuchado, la alimentación para hacer frente a la contingencia actual mucho tiene que ver tanto en la recuperación como en la salud, sobre todo porque en estos grupos de vulnerables, si bien obviamente descartando a los mayores de 60, 65 años y las mujeres embarazadas, tiene mucho que ver la población con padecimientos como diabetes, comorbilidades. Entonces la alimentación para estos efectos tiene relevancia, una importancia relevante, ¿no? Y es por eso que ahora toma relieve esta norma modificada, ¿no? Entonces, como venía mencionando, en el 2010, al ser México en aquella época y todavía ocupar los primeros lugares en obesidad infantil, sale a buscar experiencias en el extranjero para encontrar alguna fórmula, algún método, alguna metodología, sobre todo de información nutrimental hacia el público, hacia el consumidor, y encuentra en ese momento el sistema GDA una solución. Si recuerdan, como lo ven en la pantalla, esta norma basaba, bueno, que cabe mencionar que sufrió una modificación al 2015 y es cuando aparecen estos famosos barrilitos, ¿no? Basaba su exposición en las guías de alimentación diarias sugeridas, y entonces medía el contenido nutrimental, alimenticio, por porción. Ya los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas tenían o contenían información nutrimental, como eran los ingredientes, pero no proporcionaban la información sobre los contenidos, por ejemplo, calóricos.
Entonces, esta guía se basaba primordialmente en la medición de grupos o 5 grupos de alimentos, ¿no? Como pueden ser las grasas saturadas, otras grasas, azúcares añadidos, sodios y calorías. Entonces, y las medía, si bien por envase, pero por porción sugerida. Entonces, podías comprar alguna bebida no alcohólica o azucarada o una caja de cereal y te venía la información por el envase completo, pero también por los gramos o por los mililitros de porción sugerida. En el 2015, como refería, se modifica la norma y sale hasta en ese momento la nueva norma de etiquetado con los GDAs. Esa norma también tenía sus bemoles. Era una norma cuya información no era muy clara para el consumidor, porque no le refería gran cosa el hecho si tal o cual alimento tenía 20-30% de grasas saturadas o de sodio, sobre todo considerando la condición particular de cada persona. El impacto es distinto. Otra de los puntos negativos que tenía esta norma es que constituían obstáculos innecesarios al comercio. Y sobre todo, por ejemplo, si referimos a productos de importación, podríamos hablar de obstáculos técnicos al comercio. No había o había una ausencia sobre los reglamentos técnicos. Pasó desapercibida la homogeneidad en las normas, me refiero con las partes firmantes del Telecán en aquel momento. Y un dato curioso, en ese momento México lleva a un panel internacional el caso etiquetado de Chile, aludiendo o argumentando las improcedencias de esa norma, cuando al mismo tiempo eran casi las mismas que contenía la norma modificada al 2015, ¿no? Entonces, hay una contradicción. Esa norma fue impugnada por ciertos organismos de la sociedad civil. De hecho, el asunto llegó a la Corte y el argumento principal de esos organismos u órganos de la sociedad civil argumentaban que, entre otras cosas, de los principales, era que la información no era muy clara para el consumidor. Entonces, lo cual era cierto, ¿no? La Corte consideró que era improcedente y bueno, la norma continuó siendo vigente hasta la aparición de la modificación a la cual vamos a comentar. En ese lapso de tiempo continuó las organizaciones civiles trabajando y volvieron a salir a la experiencia internacional para buscar alguna normatividad que ellos consideraban más clara. Y es ahí cuando llegan al caso chileno. Chile en ese momento también padecía de un tema de alimentación. Y ellos
encontraron en una metodología que le llaman Discopare, una solución en sus normas de etiquetado, la cual consideraban que era la lectura hacia el consumidor era mucho más clara que los GDAs, porque daban al consumidor una idea sobre el producto que iban a consumir, si era buena o no era tan recomendable para su organismo, en su alimentación. Este fue el modelo que toman esta organización, los órganos de la sociedad civil, la llevan en su momento al legislativo, y es la que promueven y la que ahora nos trae a comentar con ustedes. ¿Cuál ha sido la historia reciente? No sé si por el color de la presentación se alcanza a ver claro, yo aquí no la veo muy claro, las letras, pero lo importante viene a partir de octubre del año pasado, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de reforma o de modificación de la NOM 051. ¿Sí? Entre noviembre y diciembre se lanza a la consulta pública. Se recibieron, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, cerca de 2.500 opiniones. En febrero es cuando se dan las respuestas a esas 2.500 opiniones, y el 27 de marzo es cuando ya publica la NOM. Cabe mencionar que ninguna de esas 2.000 y pico de opiniones fueron consideradas. Al final del día, la NOM 051 fue publicada tal y como se hizo con su proyecto en el mes de octubre anterior. Después de marzo, en el mes de julio, aparecen dos criterios, unos criterios y un acuerdo interinstitucional que dan un poco más de claridad a la lectura de algunos aspectos de la NOM 051. Hay un aspecto importante e interesante. La CONCAMIN presenta un amparo, el cual fue resuelto en forma definitiva en el mes de agosto pasado. La NOM entra en vigor el día de mañana. Sin embargo, por el acuerdo interinstitucional hay un lapso de espera. La vigencia empieza mañana. Muchos consideran que el acuerdo interinstitucional, que ahorita lo vamos a comentar, es una prórroga. No es precisamente una prórroga, simplemente se suspende o queda en estado de suspensión los actos de autoridad de aquí al 1 de diciembre, pero la NOM entra en vigor el día de mañana. Ahorita regresamos a esta línea de tiempo para dar un poquito de espacio a platicarles en qué consiste, para aquellos que no han tenido la oportunidad de interiorizar un poquito más en este documento. ¿Cuál es el objetivo de la modificación? Bueno, el objetivo es establecer un nuevo sistema de información que pretende informar o advertir de forma más clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes. ¿A qué se le llama nutrimentos críticos? Los nutrimentos críticos son los que no aportan valor nutrimental al ser humano, a la persona, y que dependiendo del nivel de consumo, que es importante subrayar, puede generar riesgos a la salud. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta norma? Alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Sí? Así de general. ¿Cómo opera este etiquetado? Bueno, el etiquetado nutrimental se compone básicamente de dos elementos. Una declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria. ¿Sí?
La declaración, básicamente la declaración nutrimental no es otra cosa sino la relación o enumeración del contenido de nutrimentos que contiene un alimento o de una bebida no alcohólica. Esa etiqueta debe o debe constar en el producto. Entonces, permítanme un segundito, perdón. Perdón. Es que tuvimos problemitas técnicos aquí, pero ya los estamos resolviendo. Cabe mencionar antes de continuar que este etiquetado nutrimental, como les comentaba, aplica sobre alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasado. ¿A qué se refiere con productos preenvasados? Los productos preenvasados son aquellos que obviamente están contenidos en un envase o que son envasados en ausencia del consumidor, ¿sí? O dicho de otra forma, ¿sí? Es aquel producto que es envasado ante la presencia del consumidor, pues evidentemente no es un producto preenvasado y por lo tanto no le aplica la norma. Otra característica es que en los productos preenvasados no se puede alterar el contenido del producto, es decir, el envase no puede ser abierto o modificado en forma perceptible, ¿sí? Por ejemplo, pues, una charola de carne que está emplayada con el plastiquito pues evidentemente el quitar este playo, el plástico, no altera sustancialmente el envase, ¿sí? Y por lo tanto su contenido puede ser alterado. No así lo que llamamos este producto de fábrica, ¿sí? O de planta, que a lo mejor trae sellos, o empaques herméticos, o de estas bebidas que al destaparse se altera la tapa, se encona la tapa. Entonces, esos son los que se consideran productos preenvasados. De tal manera que, por ejemplo, los productos que vemos a granel, estos no están obligados o no les obliga la aplicación de la norma. Entonces, una más. Está igual. Entonces, les decía, el etiquetado nutrimental se compone de dos elementos, la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria. En la declaración nutrimental complementaria, a su vez, está formada por tres elementos: el etiquetado frontal, las leyendas precautorias y la prohibición de uso de elementos infantiles. ¿Cómo representamos esto? Veamos. Perdón, por algo no está avanzando la presentación. Ya. Bueno, primero, el etiquetado frontal es lo que ven ustedes o lo que es más evidente dentro del etiquetado. Son estos octágonos que van a aparecer dependiendo de la cantidad de nutrimentos que tienen y si se considera, en base a lo que ahorita vamos a ver, están excedidos o no.
¿Cuál es en su lado derecho? Aparecerán otros iconos o mejor conocidos o denominados en la norma como sellos con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿A qué corresponde esto? Es cuando la etiqueta tiene una superficie menor a los 40 centímetros cuadrados. Entonces, se representarán con sellos y un número dependiendo de aquel contenido el cual está en exceso. Habrá leyendas precautorias, como por ejemplo, si el producto contiene edulcorantes, deberá de prevenir que no es recomendable en niños. Igual para los que tienen cafeína, ¿sí? Sobre todo la cafeína adherida. Pero ¿de dónde vamos a tomar el parámetro o el criterio para definir si son excedentes o no? Bueno, lo vamos a tomar de los perfiles nutrimentales, ¿sí? Como podrán ver en la presentación, son 5 columnas que corresponden a cada uno de los elementos o contenidos nutrimentales: energía, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sólidos. ¿Cuál es el problema de este perfil? Y es una de las mayores quejas que los productores refieren sobre esta norma, que está referido sobre productos de 100 gramos, ¿sí? No todos los productos contienen o están envasados o empaquetados de 100, en presentaciones de 100 gramos. El otro, ¿y cómo implica esto? Pues de la siguiente forma, que el alcance, los rangos de límites para cada uno de los rubros son muy extensos. Entonces, ¿cuál es la implicación? La siguiente: una barra de amaranto y una barra de granola que tenga azúcares añadidos, por ejemplo, pueden tener el mismo o la misma cantidad de sellos, ¿sí? La otra es que los endulzantes, los azúcares, no hace una diferencia de su origen, si son naturales o no. Entonces, esa falta de proporcionalidad o esa ausencia de proporcionalidad es una de las mayores críticas que se le ha hecho a esta NOM 051. Si en la anterior se quejaban, o había la queja de que no había una información clara hacia el consumidor, en esta tampoco la hay. Puede decirse, bueno, si es más clara porque tiene los iconos de exceso en energía, en exceso en azúcares o grasas saturadas. Sin embargo, no es la más puntual, ¿sí? No es la más puntual porque no equilibra entre producto y producto en forma adecuada. Tampoco está dando la información más conveniente o la información más puntual. Dentro de las novedades de esta norma aparecen los productos de imitación. ¿Cuál es el producto de imitación? Hay algunos alimentos, cierta familia de alimentos que están sujetas a una norma oficial mexicana. Si ese alimento, vamos a suponer, requiere de leche de vaca para su elaboración y le ponemos algún sustituto de lácteo, entonces no puede llevar la misma denominación, ¿sí? Anteriormente se identificaba como producto tipo, ¿sí? Como ven en la imagen, queso tipo americano. Ahora se le denomina producto imitación, lo cual para los productores de este género de productos implica que no es el término más adecuado, ¿sí? No es el término más adecuado porque se refiere entonces o da la imagen o el mensaje de que es una copia o tratan de copiar, cuando no necesariamente es
es eso, ¿no? Es una copia. Hay otro factor también que contiene esta norma, que es la eliminación de cualquier personaje infantil, animación, dibujo animado, celebridades, deportistas, mascotas y elementos interactivos. De tal manera que hay marcas dentro del mundo de la propiedad industrial. Incluso hay un rubro de marca reconocida, ¿no? En donde los productores han hecho inversiones, no tanto para mantener su marca, sino para estarla actualizando. Y de repente tener de la noche a la mañana que eliminar esa imagen, y no hablo necesariamente de los personajes, sino aquella construcción de marca, ¿no? Y que de la noche a la mañana la tengas que prescindir, tengas que eliminarla, aludiendo a que alienta el consumo, creo yo que va en exceso de, y la diferencia de, por ejemplo, de la aplicación de la norma en Chile acá, son los tiempos de aplicación. En Chile, si no tengo mal el dato, fue una aplicación progresiva y paulatina durante 3 años. Aquí el punto es que no se está en contra de que se norme de los alimentos, ¿no? En todo caso es la forma en que se está aplicando la norma y los tiempos sobre todo, ¿sí? Y ahorita, si gustan, platicamos al respecto. Evidentemente esta norma no aplica en todo. Hay excepciones, como por ejemplo los alimentos y bebidas no alcohólicas a granel, los productos que en forma específica determine la autoridad, aquellos como habíamos comentado que se envasan en el punto de venta, no les aplica la norma. Todos los productos naturales, por ejemplo, tampoco les aplica la norma. Y bueno, hay otras implicaciones, por ejemplo, anteriormente, con la anterior norma, estaban prohibidos los avales. Ahora son permitidos siempre y cuando la COFEPRIS lo autorice. Entonces pueden usar, como por ejemplo avalado por la Asociación Nacional de Pediatría o Asociación Nacional de Dentistas o odontólogos, cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, los usos de avales. ¿Cuál es el tiempo de aplicación de la norma? Esta norma se aplica, o sea, básicamente en tres fases. Las primeras 2 que inician mañana son aquellos que contienen nutrimentos críticos, ¿sí? Y el 1 de abril inician todos aquellos que tienen azúcares añadidos o cualquier elemento añadido. Va a haber un plazo de 3 años en los cuales se estarán haciendo controles y evaluaciones, pero esto no obsta para la aplicación, es decir, estarán revisando que los diferentes grupos alimenticios que contienen los productos hayan sido debidamente calibrados, medidos, publicitados, ¿no? Entonces, esto, grosso modo, es lo que la NOM 051 actual contiene. Evidentemente, uno de los grandes impactos que tiene esta norma es el impacto
que tiene sobre las marcas. ¿Por qué? Porque ahorita solamente hice mención a aquellos sellos, aquellos etiquetas más relevantes. Pero veamos, un producto normal traerá la lista de ingredientes, contendrá la declaración nutrimental, eventualmente contendrá los sellos, ya sea que tenga 1, 2 o los 5 sellos, dependiendo del producto, las leyendas precautorias, ¿sí? Pero además deberá contener el signo de NOM, la nomenclatura de NOM. Entonces estamos hablando que en el peor de los casos, una etiqueta podrá contener 5 elementos de este etiquetado nutrimental. En un espacio muy reducido que se limita a la etiqueta de la marca, que es el espacio principal donde debe de ir la etiqueta. Vamos a suponer que un envase traiga su etiqueta y entre la etiqueta y la tapa haya espacio libre. La etiqueta no puede ir ahí, me refiero a la etiqueta nutrimental. Debe de ir en el espacio principal, ¿sí? Es decir, en la etiqueta donde va la marca. Entonces, se han hecho o hemos visto pruebas en donde el diseño de la marca desaparece completamente. Es obstruido por las etiquetas. De hecho, en ocasiones, informaciones como el desempeño del producto, no hay espacio para su exposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está obstruido por estas etiquetas. De tal manera que esa construcción de marca que habíamos y esa inversión y esa competencia leal que hay entre competidores se ve obstaculizada. Habrá que buscar métodos innovadores, que de hecho por ahí hay algún intento muy loable actualmente para ir trabajando sobre un etiquetado electrónico, ¿no? Pero mientras tanto, así las cosas. Entonces, esto me refiero al... Han habido productores que han cambiado o han reformulado sus productos habida cuenta de empezar a eliminar etiquetas. Uno de los mayores problemas que ha tenido la industria es los tiempos en que se debe de cumplir con esta norma de etiquetado. Pudiera parecer que de marzo a octubre, el 1 de octubre, era tiempo suficiente, pero no. El desarrollo de las nuevas imágenes, el desarrollo de etiquetas, incluso la modificación del envase, son procesos que tardan meses. Habrá productos de una alta rotación, es decir, que su vida de anaquel sea muy estrecha, 2, 3 días, 4 días. Hablo sobre todo de productos perecederos, pero habrá otros productos que tarden mucho más en desplazarse de anaquel. Otro de los impactos es, para vida cuenta de hacer rentable un producto, se mandan a hacer etiquetas para stocks o inventarios de 3, 4, 5, 6, un año, ¿sí? Esto por temas de costo. De tal manera que al 1 de octubre, al día de mañana, habrá productores que todavía tengan altos inventarios de etiqueta y les impacte.
probablemente los grandes productores no tengan el impacto que puedan tener una pyme o un mediano productor, ¿no? Entonces, es a lo que me refería, que es en las formas en las que creo que esta norma tiene sus mayores oportunidades. Veamos, como les decíamos al principio, para mencionar algunos de los elementos interesantes que acompañan en la línea de tiempo de esta norma. Ha habido dos acuerdos, uno de ellos del 30 de julio pasado. Básicamente lo que establece este acuerdo es, entre otros, es la forma de manejar el etiquetado. Por ejemplo, en los productos de importación se permitirá en forma indefinida el hecho de poner adhesivos o calcamonías adheribles sobre las etiquetas de origen de los productos importados. Esto sí representa una facilidad que se les da a este tipo de productos. También para el producto nacional podrán etiquetarlo en forma provisional. Sin embargo, esto solamente podrá ser hasta el 1 de abril, hasta el 31 de marzo, perdón, podrán operar de esa forma. El segundo acuerdo del 31 de julio, que es un acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía y la COFEPRIS, y el punto medular de este acuerdo interinstitucional es no llevar a cabo actos de autoridad, sino hasta el 1 de diciembre, por medio del cual podrán a partir del 1 de diciembre, podrán ya imponer sanciones. Yo no leo en este acuerdo interinstitucional que no pueda haber inspecciones en este lapso. Mi lectura es, las podrá haber, pero no podrán sancionar. Uno de los puntos más interesantes, les comentaba hace unos momentos, es el amparo promovido por la CONCAMIN. La resolución de la suspensión definitiva viene en términos aplica a todos los productos que fueron elaborados e importados al 1 de octubre, no les aplicará la norma hasta en tanto no sean agotados o desplazados al 100%. La discusión viene sobre los efectos erga omnes de la resolución. La autoridad, específicamente la Dirección General de Normas, evidentemente es de la idea de que no aplica y que solo aplica evidentemente para el actor, en este caso para CONCAMIN, pero no aplica ni siquiera para sus agremiados. Evidentemente hay lecturas del sector privado que no solamente aplica a los agremiados, sino a toda la industria de alimentos. Entonces hay un debate interesante en ese sentido. Hay otros debates, ya no tanto en tribunales, sino directamente ante la autoridad, que es en qué momento se debe cumplir con el etiquetado. ¿Y a qué me refiero? Si al momento de salir de planta o al momento de estar a la vista del consumidor en el anaquel. Aquí también hay una desequilibrios, porque los productos importados tienen que cumplir
con el etiquetado al momento de su ingreso al país. Creo que de alguna forma se tendría que homologar entonces esos productos al momento de ser producidos o elaborados. Hay en conversaciones con funcionarios públicos competentes, mencionan que incluso entre la DGN y Profeco hay alguna especie de diferencias de opinión. Bueno, por lo menos hace un par de semanas, 2, 3 semanas, ¿no? En donde establecían que lo importante era que el consumidor tuviera el etiquetado en esos 5 segundos en que está parado frente al anaquel y ejerce su opción de compra. Ahí era lo importante, porque nada impide que el productor que el producto sea etiquetado en el punto de venta, ¿sí? Sin embargo, ese es un criterio que hasta hace, insisto, 2, 3 semanas aplicaba. Lo que quiere decir que las luces se van a encaminar entonces al punto final de venta, ¿sí? O al punto de venta, ¿no? No necesariamente en la elaboración, en la fábrica, ya en la línea de producción. Y eso también, bueno, y esto trae también un tema de orden práctico, ¿no? Porque no me imagino a productores o proveedores de este tipo de productos etiquetando ahí en la tienda, ¿no? Habrá un número importante de productores principales que, es más, ya ahorita ya están cumpliendo, pero habrá un segmento igualmente importante de productores que por temas de logística probablemente no alcancen a etiquetar en planta y lo tengan que hacer fuera de esta. Y ojalá y no estén pensando hacerlo en el punto de venta, ¿no? Entonces, por eso un poquito reiterando, ¿no? No es en el sentido de, no es que haya una oposición a esas medidas para cuidar la salud y sobre todo en estos tiempos, sino en la forma en que se está estructurando, en la forma en que se reguló su aplicación. No es, desde mi punto muy personal, no es solamente con el etiquetado, no es solamente con el control y vigilancia y la sanción con la que se pretende solucionar todo un tema de alimentación. Yo creo que esto deberá ir acompañado de políticas públicas. Acaban de eliminar fideicomisos que promueven el deporte, ¿sí? No hay estructuras o sistemas que promuevan la cultura física o el ejercicio en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, hay campos todavía que falta por revisar, falta por regular. Yo sí dificulto que el solo etiquetado por el solo etiquetado pueda solucionar de raíz el problema, un grave problema de alimentación. De tal manera que habrá que instrumentar o terminar de instrumentar las políticas públicas en este sentido. No sé si haya, toda la confianza, alguna duda, comentario, pregunta. También una pregunta que me hicieron y que la repito. En el tema de cuestiones infantiles, que ya está ahí un poquito el ejemplo de la prohibición de referir tal vez imágenes o temas de ese estilo, ¿cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el mercado?
Es decir, ¿conoces de alguna medida cautelar que les permita seguir comercializando el producto a pesar de tener esta imagen o elemento infantil? ¿O tendrás conocimiento de alguna empresa o proveedores que lo hayan impugnado, sean ellos sin suspensión y estén en espera de resolver ese conflicto por temas de derecho de propiedad industrial e intelectual? No sé si me preguntaban si nos pudieras comentar alguna referencia o alguna información que tuvieses al respecto. Fíjate que en nuestro caso particular no hemos conocido. Es muy interesante la pregunta porque habrá un poquito pronosticando qué pueda suceder. Digo porque para hacer el ejercicio un poquito más sujeto a la realidad, ¿no? Imagínense entrando a una tienda de autoservicio, ¿no? Las de su preferencia. Imagínense cuántos proveedores tiene una tienda de autoservicio. Imagínense cuántos proveedores de alimentos que les aplique la NOM tiene el piso de venta. 1,000, 1,500, 2,000, no lo sé. Bueno, hablo de productos, ¿sí? No tanto de proveedores. ¿Por qué? Porque se torna más interesante porque pues, si tomamos un alimento, por ejemplo un lácteo, tenemos varias presentaciones o se tiene varias presentaciones, de litro, de 2 litros, de galón, de cuarto, ¿no? Perdón. Y cada presentación puede ir, puedes tener leche entera, descremada, deslactosada, light, en fin. Esto lo comento por la dificultad logística. Entonces, ante la pregunta de si hemos recibido, bueno, al hacer el pronóstico, habrá grupos de proveedores que se sientan protegidos al amparo de la resolución de CONCAMIN, que dicho sea de paso, lo comentaba con Olmo antes de entrar perdón. Lo comentaba con Olmo antes de entrar a la sesión. No hemos sabido si la DGN recurrió o no la resolución, si se fue a la revisión. No, la verdad es que no lo desconozco, lo cual lo hace un poquito más interesante. Entonces tendremos grupos de proveedores que se sientan protegidos al amparo de la resolución obtenida por la CONCAMIN, grupo de productores que o ya tengan o estén en proceso de obtener alguna suspensión. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos estado o entrado en contacto con todos los proveedores y les hemos pedido que cualquier situación que tengan que no les permita etiquetar, y no quiero abordar el tema cumplir o incumplir, sino que no les permite etiquetar, nos lo avisen. Al día de hoy no tengo conocimiento de ninguno. ¿Sí? No tengo conocimiento de ninguno. Mira, las grandes empresas, me queda claro que van a modificar y van a moverse hacia otro tipo de imagen. Lo que les puedo decir en relación a mi empresa donde trabajo es que, por ejemplo, en el tema de los cereales, que es un producto que tiene mucho enfoque hacia el segmento infantil, nosotros ya desde hace tiempo dejamos de utilizar estas figuras sí, las figuras que tradicionalmente se usan en los diseños de este tipo de productos, ¿no? Entonces, no hemos sabido, o por lo menos no nos han notificado. Una de las peticiones que hacíamos era: no nos vamos a oponer, están en todo su derecho de obtener el amparo de la justicia, pero la única petición es que nos lo pueden avisar, porque después de todo, a quien
prevemos que van a verificar en un primer término es a nosotros, ¿no? Bueno, al autoservicio, no a ICHI, al autoservicio. Entonces, pues para estar preparados en ese sentido. Tenemos otra pregunta en el chat, maestro, y es, si la marca es la imagen de un muñeco o algún elemento infantil, ¿qué procederá? Eliminarla, así como está la NOM, eliminarla. Es muy debatible porque habrá que demostrar que esa imagen no induce al consumo, ¿sí? Entonces, si nos vamos directo a la NOM, tendría que suspenderse el uso. La ley de Murphy, quería leer el texto, pero se me desapareció. Pero sí, eso es lo que aplicaría. No sé si alguno de otro de los asistentes tenga alguna duda y guste levantar su mano y prender su micrófono. Bueno, en este caso, muchísimas gracias, maestro, por esta excelente presentación. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos una vez más en un evento del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y Martínez Arrieta Abogados, y los esperamos en el próximo. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Gaby.